Muy buen día, mi nombre es Valery Soto, estudiante de la materia de automatización. A continuación daremos inicio a la explicación de un circuito en serie, la cual tiene 5 resistencias y un voltaje de 12 voltios. Entonces, empecemos. Bueno, luego de ya tener nuestro circuito en serie, que es este, con nuestras 5 resistencias, debemos hacer la sumatoria para que nos dé la resistencia total. Por eso hacemos la sumatoria de todas y nos da un valor de 1,387 kiloohmios, que ya nos quedaría en este nuevo circuito los 12 voltios y la resistencia total. Pasamos a buscar la corriente total, es el voltaje sobre resistencia, la cual sabemos que son 12 voltios sobre la resistencia que acabamos de encontrar, que es 1,387 kiloohmios, la cual nos da 8,65 miliamperios. Luego encontramos los voltajes por cada una de las resistencias, la cual es la corriente total, que para todos va a ser la misma por la resistencia de cada uno en kiloohmios. Listo. Después de tener todo esto, empezamos a hacer la multiplicación para que el voltaje de cada resistencia, que nos da a continuación. Luego de tener cada una de estas, pasamos a hacer la sumatoria de los voltajes totales de este circuito, la cual sumamos todos los valores y nos da un valor de 11,98 voltios. Luego pasamos a buscar la potencia de cada uno de ellos, la cual es potencia voltaje por corriente. Sabemos que ya tenemos los voltajes de cada una de las resistencias y la corriente va a ser la misma para todos. Lo hallamos en cada uno de ellos. Para nosotros es muy importante, luego de tener la potencia por cada resistencia, saber la potencia total. Por lo tanto, todas las potencias de todas las resistencias las vamos a sumar y nos da un valor de 103,65 milivatios. Pasamos a nuestra práctica con el multímetro, así que en el video a continuación vamos a ver todo el procedimiento que utilizamos para poder hallar los voltajes y esta corriente. Entonces, el voltaje en cada uno de ellos lo encontramos, su voltaje inicial de la fuente, que es de 11,99 voltios de acuerdo al multímetro. Nosotros acá ya tenemos nuestras resistencias, tenemos también nuestra corriente total, la cual nos da 8,76 miliamperios, que va a ser igual en todo el circuito, y nuestra resistencia total de 1,37 kiloohmios. El voltaje total es la sumatoria de todos los que nos dio en el multímetro, la cual es de 12,03 voltios. Entonces es importante saber que este circuito en serie tiene su misma corriente, debido a que tiene un mismo camino por recorrer por cada una de las resistencias. A continuación vamos a hacer la medición de los voltajes de nuestro circuito en serie. Verificamos que nuestro multímetro esté en 20 voltios, ya que el voltaje de la fuente está en 12 voltios. Si nosotros lo dejamos en un valor menor, nuestro multímetro se va a quemar. Entonces empezamos con nuestra primera resistencia, que nos da 0,42 voltios. Pasamos a la segunda, que nos da 0,87 voltios. Nuestro tercer voltaje nos da 8,57. Nuestro cuarto voltaje nos da 1,07. Y el último nos va a dar 1,06 voltios. Luego de tener nuestros voltajes, procedemos a encontrar la corriente total de nuestro circuito en serie. Para ello es muy importante tener en cuenta que en los circuitos en serie todas sus corrientes van a ser iguales debido a que todas tienen un mismo recorrido. Para esto verificamos que el multímetro
esté en 20 miles, debido a que nuestro ejercicio en la manera teórica nos da un valor de 8,65 miliamperios. Entonces empezamos con nuestra primera resistencia. Esta nos da 8,76. Luego medimos la corriente de nuestra segunda resistencia, que nos da un valor de 8,76 miliamperios. Hacemos el mismo procedimiento con la tercera. La cual nos da 8,77 miliamperios. Con nuestra cuarta resistencia, nos da 8,77 miliamperios. Y con nuestra última resistencia verificamos y nos da un valor de 8,77 miliamperios. Para esto, en conclusión, tenemos que la corriente de todas las resistencias en el circuito en serie siempre va a ser la misma, que sería 8,76 miliamperios. Acá tenemos un circuito en serie, entonces nos dan el voltaje, que son 12 voltios, la resistencia 6 de 47 ohmios, la resistencia 7 de 100 ohmios, la resistencia 8 de 1000 ohmios y la resistencia 10 de 2000 ohmios. Primero entonces reducimos el circuito, donde como está en serie, se suman las resistencias y nos da 3147 ohmios. Teniendo la resistencia total, hallamos la corriente total, donde nos da 3,81 por 10 a la menos 3 amperios. Hallamos los voltajes individuales de cada una de las resistencias y nos da que el voltaje de la resistencia 6 es 0,17 voltios. El voltaje de la resistencia 7 es 0,38 voltios, el voltaje de la resistencia 8 es 3,81 voltios y el voltaje de la resistencia 10 es 7,62 voltios. Teniendo ya el voltaje, bueno, acá las corrientes, como es en serie, es un circuito en serie, no hay ningún nodo, entonces la corriente fluye por todas las resistencias, es igual. Entonces, teniendo ya las corrientes y los voltajes, podemos hallar las potencias y acá encontramos los valores de las potencias. Luego vamos a los datos experimentales, donde hallamos el valor de cada una de las resistencias. Varían un poco, pero pues son errores de escala del multímetro. Acá tenemos, sacamos el valor de la resistencia total, que nos da 3100 ohmios, el valor del voltaje, entonces que son 12,18 voltios más o menos, y los valores de los voltajes individuales de cada una de las resistencias. Y también hallamos las corrientes totales de cada una, que va a ser igual a 0,4 miliamperios. A continuación, entonces, se va a hacer la parte práctica. Listo, entonces vamos a empezar a medir la resistencia total, y como supera los 2000 ohmios, entonces ya trabajamos con kilo ohmios. Entonces acá vamos a medir y nos da 3,08 kilo ohmios. Entonces ahora vamos a hallar los voltajes.
Entonces, como el voltaje del circuito son 12 voltios, se puede trabajar con 20 en el multímetro. Entonces acá vamos a hallar los voltajes de cada una de las resistencias y el voltaje total. Entonces vemos que el voltaje es de 12,17 voltios y el del circuito completo. Entonces acá vamos a hallar la de la resistencia 6 y nos da 0,18 voltios. Acá la de la resistencia 7 nos da 0,39 voltios. Acá la de la resistencia 8, 3,87 voltios. Y acá la de la resistencia 10, que es 7,72 voltios. Ya teniendo los voltajes, vamos a mirar la corriente total del circuito. Entonces pasamos acá a 200 miliamperios y nos da que es 0,0403,9 miliamperios. Y si vamos a medir la de una de sus resistencias, pues abrimos el circuito. Nos da 0,04 miliamperios. Y en cada una de las resistencias debe dar el mismo valor, 0,4, por ser un circuito en paralelo, en serie, perdón, 0,4. Bueno, seguimos con nuestro circuito número 4. Este es el circuito que tenemos en paralelo. Manejamos para este un voltaje en nuestra fuente de 12 voltios. Tenemos pues tres diferentes resistencias de 120, 100 y 120 ohms. Entonces hacemos como tal nuestra reducción en paralelo de cada una de nuestras resistencias, que como podemos ver pues obviamente las podemos resolver haciendo la fórmula de las resistencias que están en paralelo, en donde pues las sumamos todas, elevándolas todas en 1 sobre el valor de cada una de las resistencias. El resultado que nos da lo podemos ver acá evidenciado, eso nos da en Siemens. Se hace la suma, elevamos todo a la menos 1 y ese sería nuestro resultado total de la resistencia de nuestro circuito, que en nuestro caso nos da 38,46. Hallamos la corriente total, que es voltaje sobre la resistencia total, y eso nos da de 0,31 amperios. Entonces, como sabemos que el voltaje en todas las resistencias es de 12 voltios, porque pues tenemos unas resistencias que no tienen ningún tipo de alteración y pues como están en paralelo, pues nuestro voltaje siempre será el mismo. Hacemos ya para hallar las resistencias de cada una, hacemos como tal la operación para hallar la corriente de voltaje total sobre la resistencia de cada una, como lo podemos ver. En este caso pues nos da pues en el caso de la resistencia que tenemos de 120 nos da de 0,1, la de 100 ohms nos da de 0,12 miliamperios y la última de 120 también nos da 0,1 miliamperios. Hallamos nuestras potencias, debidas potencias, en donde pues se multiplica el voltaje total por cada una de las corrientes que nos dieron. En eso podemos ver que nos da el resultado en vatios para cada una de las resistencias. En este circuito se vio un caso especial, y es que las tres resistencias se queman debido a que su potencia es superior a la potencia de las resistencias.
O sea, ya no soportan el 1/4 amperios. Entonces, pues por esa razón, el circuito en la práctica no se podrá realizar porque pues es un circuito que tiende a que la resistencia se nos queme. Llegado caso, pues tocaría colocar otra resistencia de 120 en esta parte, en la última parte. Sin embargo, pues se trabajará hasta esta parte práctica únicamente. A continuación tenemos nuestro circuito número 5, la cual tenemos el voltaje y tenemos nuestras 4 resistencias. Para el mejor trabajo lo utilizamos en kiloohmios. Empezamos a hacer la reducción en serie de R15 con R16 haciendo la sumatoria de las dos que nos da 0,24 kiloohmios. Esta es nuestra nueva resistencia RQ, la cual es 0,24. Aquí decidimos hacer reducción en paralelo de estas tres y ubicamos los valores en la formulita. 1 sobre 1K más 1 sobre 2K más 1 sobre 0,24K. Hacemos esta división y sumamos, la cual nos da 5,66 Siemens. Debemos hacer este divisor, la cual quedaría 1 sobre 5,66 Siemens, para que este valor nos quede en positivo y nos quede la incógnita de RQ1, la cual nos da que RQ1 es igual a 0,176 kiloohmios. El nuevo circuito nos queda de esta forma: nuestro circuito, el voltaje y la resistencia total de 0,176 kiloohmios. Luego de tener nuestra resistencia total, lo que hacemos es reemplazar en la corriente total, vamos a encontrarla, el voltaje total sobre la resistencia total, que nos da un valor de 68, miliamperios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los voltajes en estas resistencias en paralelo son iguales. Entonces, ¿por qué ocurre? Porque están en paralelo. Y los dos que están en serie, que son los dos de 120, que en este caso serían 0,12 kiloohmios, entonces ahí lo que se hace es un divisor de corriente, como si en esta se tuviera acá una división entre estas y se pasará 6 voltios para este lado y 6 voltios de este lado. Ya vamos a ver cómo nos da. Vamos a encontrar las corrientes de IR13. Tomamos el voltaje sobre la resistencia de cada uno, que en este caso es 12 sobre 1K. Igual lo hacemos con IR14, 12 voltios sobre 2K, y este nos da 12 miliamperios y este 6 miliamperios. Aquí utilizamos la formulita de divisor de voltaje. ¿Para qué? Para poder hallar cuál es el voltaje que tienen 0,12 kiloohmios y 0,12 kiloohmios de las dos en serie. Entonces reemplazamos en esta formulita que nos da 6 voltios. O sea que R16 y R17 son 6 voltios. Esto, ya como tenemos el voltaje, lo reemplazamos en la formulita de la corriente y nos da que cada uno es de 50 miliamperios. Al tener nuestras potencias, vamos a hallarla por cada uno de las resistencias. Sabemos que para las dos primeras son 12 voltios y para PR15 y la potencia de resistencia 16 también es 6 voltios. Aquí lo que vamos a poner es el voltaje por la corriente, que está en miliamperios, la cual esto nos da en milivatios. 144 para la resistencia 13, 72 milivatios para la R14, 300 milivatios para la R15 y 300 milivatios para la R16. Ahora con nuestro multímetro decidimos hacer este experimento. Para eso, a continuación vamos a mostrar el procedimiento para hallar tanto el voltaje como el corriente de cada una de las resistencias. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos expuesto que para la corriente 13 nos dio 12,5 miliamperios, para la 14 6,1 miliamperios, la 15 50,8 miliamperios y 16 58 miliamperios. Con un voltaje total, también nosotros lo hallamos, de 11,96 voltios,
una corriente total de 69.6 miliamperios y la resistencia total hallada por el experimento en el multímetro, que nos da 0,176 kilómetros. A continuación vamos a dar solución a nuestro circuito número 5, donde se encuentran las resistencias número 13, la 14, la 15 y la 16. Vamos a empezar midiendo el voltaje de ellas. Verificamos que nuestro multímetro esté en 0. El voltaje que tiene como tal la fuente es de 12 voltios, así que verificamos que acá en nuestro multímetro esté en 20. Si nosotros lo colocamos en un valor mínimo, nuestro multímetro se puede quemar. Vamos a empezar midiendo el voltaje de nuestra primera resistencia. Nuestra primer voltaje nos da 11,96. Nuestra segunda resistencia nos da un voltaje de 11,96. En esta parte se encuentran dos resistencias en serie. Por tal motivo vamos a hacer la medición total de su voltaje, que nos da 11,96. En este caso hay que tener en cuenta que vamos a utilizar el divisor de voltaje debido a que tenemos dos resistencias en serie, la cual al hacer este divisor de voltaje en nuestro ejercicio tenemos que cada una de ellas vale 120 ohmios y esta también 120 ohmios. Por tal motivo, al hacer este divisor nos daría la mitad de los 12 voltios que vamos a evidenciar. En este caso nos da 6 voltios y en esta 5,96, que es lo mismo que estábamos haciendo anteriormente del resultado de 11,96 voltios. Luego de haber encontrado los voltajes, procedemos a encontrar la corriente total de nuestro circuito. Verificamos que el multímetro esté en 200 milis, debido a que nuestra corriente total encontrada anteriormente nos da un valor de 67,22 miliamperios. Si nosotros lo dejamos en otro valor, de pronto nuestro multímetro se va a quemar. Entonces lo que hacemos es abrir nuestro circuito y realizar la medición de la corriente total. Este nos da un valor de 69,6 miliamperios. Luego pasamos a medir la corriente de cada una de las resistencias. Empezamos con la resistencia número 1. Empezamos abriendo nuestra resistencia y de igual manera nuestro multímetro debe estar en 200 milis. Este nos da una corriente de 12,5 miliamperios. Cerramos nuestro circuito y procedemos con la siguiente resistencia. Esta nos da 6,1 miliamperios. Volvemos a cerrar nuestro circuito y luego hacemos la medición de esta. Esta es IR15, la cual tiene un valor de 50,9 miliamperios. Para comprobar que esta con la R16 cumplen la misma función, ya que están en serie, estas van a tener la misma corriente, pero vamos a hacer el ejemplo. En esta resistencia
La corriente va a ser igual a la de R15. Vamos a comprobarlo. Lo cual nos da un valor de 50.8 miliamperios. Bueno, tenemos nuestra parte práctica de nuestro circuito que está en mixto, como lo veíamos en la imagen anterior. Tenemos un circuito mixto que consta de diferentes resistencias, que pues en mi caso yo las pasé todas a kilo ohms, trabajando pues obviamente cada una de ellas en esta medida. Primero resolvemos el circuito en serie que tenemos de estos dos. Resolvemos este circuito en serie, hacemos la suma y nos da 0.24. Volvemos a redibujar nuestro circuito y colocamos el 0.24 en la última parte. Para hacer el siguiente paso, lo que hacemos es resolver nuestro circuito que está en paralelo. Hacemos como tal nuestra fórmula de paralelo, hallando pues obviamente los resultados en Siemens. Acá pues hacemos la fórmula elevando todo a la menos 1 y al final nos da el valor de esta resistencia, que es la de este lado, nos da de 0.19 kilo ohms. Seguimos reduciendo nuestro circuito, entonces volvemos a hacer el paralelo que hay entre estos dos, hallando que la suma de esas dos resistencias nos da 0.17. Volvemos a redibujarlo, nos queda así. En este caso pues acá lo que hacemos es ya resolver obviamente la parte que tenemos en serie, porque pues tenemos un circuito en serie. Esto nos da 0.27. Volvemos a redibujar nuestro circuito y esta sería nuestra resistencia total. Como ya tenemos nuestra resistencia total, lo que hacemos es hallar la fórmula de la corriente, dividiendo el voltaje total sobre la resistencia total, y eso nos da 44.3. Bueno, en esta siguiente parte lo que hacemos es hallar corrientes y voltajes. Para R19 vamos a hallar nuestra corriente, que pues como está en serie con el circuito, pues el valor va a ser el mismo a la corriente que tenemos. Hallamos su voltaje, que nos da 4.4 voltios en este caso. Para el circuito, para la resistencia R16, volvemos a hacer como tal nuestra operación. Hallamos obviamente, nos devolvemos, en el paso de devolvernos nos vamos hacia el que está contrario a esta resistencia, multiplicamos por nuestra corriente total, que sigue siendo la misma de 44, y nos da 3.82. Acá en este caso, para la resistencia R17, volvemos a hacer nuestra misma fórmula para hallar como tal nuestra corriente, dándonos un resultado de 7.77 miliamperios. Luego acá en esta parte hallamos la de R18, corriente de R18 y R20, que como lo podemos ver están las dos seguidas formando un circuito en paralelo, por lo tanto pues nuestra corriente va a ser la misma la que va a pasar, que es de 32 miliamperios para R18 y R20. En la parte de voltajes, seguimos con voltajes, vamos a hallar entonces los voltajes de cada una de nuestras resistencias, hallando que para R16 es de 7.64, para R17 es de 7.77, para R18 de 3.84 voltios y para R84 es de, para R20 es de 3.84 voltios. Bueno, en nuestra parte de potencias, lo que vamos a hacer es, para hallar la potencia, multiplicamos el voltaje de cada una de nuestras resistencias por los miliamperios que nos dieron de corriente para ese caso. En este caso lo hallamos para cada una, como se puede ver en el proceso, desde R19 hasta R20, en donde nos dan pues potencias en vatios muy distintas, ya que cada una de ellas se encuentra pues en una posición diferente de nuestro circuito que está en mixto. Y para hallar la potencia total, que es la que tenemos acá, la potencia de todo el circuito, lo que se hace es hallar la suma de cada, o sea, sumarlas todas, sumar cada una de nuestras potencias, dándonos el resultado final. En nuestra comparación con
como tal con lo práctico, podemos ver que como tal de lo teórico a lo práctico y lo simulado no hay tanta diferencia. Creo que esto ya depende obviamente del porcentaje de error que tenga el multímetro. Sin embargo, pues los resultados nos dan bastante cercanos uno de los otros, solamente se alejan por algunos decimales que pues obviamente esos ya pueden variar dependiendo pues de la cantidad de precisión que tenga nuestro multímetro que estamos utilizando. Bueno, para hacer este circuito en mixto, me queda así de esa forma, el circuito terminado, como pues ya se acaba de ver en la imagen. ¿Qué fue lo que pasó acá en este punto? Que no utilicé la resistencia de que teníamos en ese lado de 120 ohmios de café, la de café, permítanme, la de café rojo café, porque en mi caso yo no tenía ese tipo de resistencia. No tenía dos resistencias de esa. Entonces lo que hice fue que utilicé una resistencia de 240 ohmios, que es la de rojo, amarillo, café, y pues nuestra tolerancia de dorado. Circuito. En la corriente total del circuito lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a abrir nuestro, como tal, acá tenemos nuestros dos cablecitos macho. Lo que vamos a hacer es abrirlos, ya nos vamos a quitar el cable positivo de donde estaba en la otra resistencia y lo vamos a colocar lejos de nuestro circuito. Y el negativo sí lo vamos a dejar ahí mismo donde estaba anteriormente, acá. En este caso, bueno, medimos normal según el flujo de nuestra corriente, colocamos el cable rojo en la parte positiva y el negro lo colocamos al inicio de nuestro circuito en el punto A. Ese valor me dio antes aproximadamente 44, ahorita pues empezó a aumentar, pero la corriente total me dio 44.4 según lo que me había dado al inicio. Ahora para medir nuestro voltaje experimental, lo que vamos a hacer es colocar nuestro adaptador. Vamos a colocar nuestros puntos de conexión rojo y negro. El rojo va a ir dentro del adaptador y el negro va a ir por la parte de afuera. Entonces eso nos va a dar el voltaje experimental que vamos a utilizar, que en este caso es 11.9796, es lo que me da aproximado para este caso. Bueno, para hallar ahora la resistencia total de nuestro circuito en mixto, lo que vamos a hacer es, bueno, colocar el punto A en la resistencia, como lo podemos ver allá, lo colocamos justo en la misma columna, ya que pues en la parte central se mide por columnas, y el punto B lo vamos a colocar en la siguiente resistencia, ahí, donde lo podemos ver. Ese resultado nos da 272 ohmios. Bueno, ahora para hallar el voltaje en R19 lo que vamos a hacer es, primero que todo, conectamos nuestra bornera, como la tengo conectada acá, conectamos nuestro cable positivo, que es el amarillo, y el negativo, que es el rojo, el verde, el azul. Lo que vamos a hacer es, bueno, conectamos con nuestro multímetro el cable positivo, como vamos en la misma forma en la que va la corriente. El cable positivo lo conectamos en el sentido de la corriente y el negativo lo conectaríamos al otro lado, que es el lado de acá, en la otra punta. Ese resultado nos da 4.30, que es el que vemos acá, para nuestro resultado experimental de R19. Bueno, para el siguiente paso, en mi ejercicio me pedía la corriente del corriente de R18 y R19. Como ya lo había comentado antes, cambié obviamente la resistencia porque pues no tenía una resistencia de 120 ohmios. Entonces, bueno, lo que se hace es abrimos como tal la resistencia que tenemos, o sea, si se puede evidenciar el punto en el que teníamos nuestra columna está ahí está.
Nuestra resistencia estaba exactamente en la misma columna de ese cablecito que está ahí donde está el punto, está nuestra punta roja. Abrimos esa resistencia, no importa cuál de las dos partes sea, de las dos puntas, la abrimos y la colocamos en otro lugar donde no afecte como tal nuestro circuito, o sea, en otro lado totalmente diferente, colocamos la punta de la resistencia. Lo que vamos a hacer, como obviamente pues estamos midiendo ya en corriente, en amperios, vamos a colocarla o sea, como tal, vamos a colocar nuestro multímetro en la parte de miliamperios que tenemos ahí de 200. En este caso colocamos pues obviamente nuestra punta positiva en donde está el cablecito que podemos ver, ahí está un poco descubierto y colocamos ahí la punta. Y ahora nuestra otra punta la colocamos justo donde pues nos salimos en la resistencia. Esto para hallar la corriente, bueno, en este caso sería R18 y R19, que pues en este caso sería pues un R9 para ambos. Igualmente en el caso anterior pues la corriente sería la misma para las dos resistencias, sin embargo pues se hace la aclaración. En este caso pues obviamente nos da nuestro multímetro 33.3, que sería el valor experimental para esta resistencia.